Laura Alonso, la Oficina Anticorrupción, ante la cantidad y la relevancia de causas que hay, ¿cómo opera? Por ejemplo, ¿cómo opera, si opera, dentro de los cuadernos de la corrupción? Bueno, en el caso de los cuadernos nosotros recibimos un oficio del juzgado para realizar un cruce de información. Estuvimos recolectando información sobre los contratos de obra en 3 de los ministerios que tienen la información de la etapa anterior y se empezaron a hacer cruces, ya hubo algunos aportes de información a la causa y al mismo tiempo, como nosotros querellamos en otras entre 6 y 8 causas judiciales que tienen vinculación directa o indirecta con los cuadernos, también se ha ido acercando información a partir de estos expedientes judiciales al juzgado Bonadío y al mismo tiempo se ha empezado a nutrir a los otros expedientes judiciales. O sea que hacemos una especie de trabajo sistémico alrededor de la información. Por supuesto, como bien dijimos antes, la causa de los cuadernos es la revelación de la corrupción sistémica más importante de la historia judicial argentina, con cantidad de arrepentidos, y yo dije antes, no lo mencioné, pero detenidos, hay muchísimas personas detenidas. Creo que son como 17 personas. Sí, es verdaderamente impresionante y como bien se dijo acá, en el expediente seguramente haya otras personas que están siendo investigadas y que todavía no han sido citadas a indagatoria o, bueno, todavía no hay procesamiento, ¿no? ¿Te sorprende lo que publicó hoy Joaquín Morales Solá en La Nación, en el sentido que José López dijo que los dólares del convento, del monasterio, los 9 millones de dólares, eran de Cristina? Bueno, hay que ser muy prudente con estas cosas, sobre todo porque todos los datos que van tirando los arrepentidos confesos en la causa tienen que ser comprobados y verificados, con lo cual lo que puede haber dicho el señor López en su arrepentimiento tendrá que ser verificado también con pericias o con cruce de datos. En ese sentido, nosotros por lo menos pretendemos o queremos ser más bien prudentes, más allá después del impulso o el ímpetu periodístico, como vos bien dijiste antes, lo que consta en el expediente, que pueden ser indicios o información, hay que transformarla en prueba para poder no solo, digamos, procesar, se puede procesar con indicios fuertes, ¿no?, con sospechas muy fuertes, pero sí para elevar a juicio hay que tener un corpus probatorio muy importante, porque estamos hablando de una asociación ilícita, estamos hablando de una causa importante que también pone bajo la lupa la capacidad de la justicia argentina para investigar y para sancionar la corrupción. Al mismo tiempo estamos enfrentando, ya tenemos varios juicios, bueno, el ex vicepresidente ha sido condenado, Vudú, hace muy pocos meses, está terminando el juicio contra Julio De Vido y otro exfuncionario de nombre Simeonov por la tragedia de Once, comienza el juicio de la ruta del dinero acá en octubre, que sienta a Lázaro Báez en el banquillo de los acusados, y el próximo mes de febrero se inicia el otro juicio del famoso de vialidad que se había iniciado por una denuncia de la gestión de Javier Iguacel a partir del análisis de los contratos y el direccionamiento de la obra pública hacia Lázaro Báez, con lo cual ahí tenés un mini cuadernos, digamos, ¿no? Sí. Te preguntó, estuviste en Washington, creo que fuiste a explicar, entre otras cosas, el impacto que tienen los cuadernos de la corrupción, pero ¿es cierto que preguntan si va a volver Cristina en Washington? Bueno, yo no recibí esa pregunta. En realidad mi trabajo es fundamentalmente volver a contar 2 años más tarde cuál fue el avance que ha tenido la agenda de transparencia, de mayor control administrativo y de lucha contra la corrupción en la Argentina, por supuesto. Pero preguntan si los cuadernos es Lavallato, ¿no? Sí lo preguntan, pero está claro que esto no es Lavallato. Por supuesto, ¿no?, que es un caso gigantesco, pero en Lavallato recordemos que las figuras máximas del poder político de Brasil en ese momento estaban en el gobierno. Aquí estamos hablando de un caso gigantesco, pero que es anterior, con lo cual en ese sentido hay claridad respecto de que es un caso importante, que tiene una dimensión institucional gigantesca, pero que no pone en crisis el sistema institucional argentino, sí, y por eso me parece que es oportuno explicar todas las reformas que se han hecho, incluso de transparencia, y que han significado mayor competencia en las licitaciones de vialidad o de obra pública, las de energía también, y mejores precios que se han pagado. El que siempre cuenta y muy bien esto y lo relata es Guillermo Dietrich. Una de las cosas que a mí me gusta contar como caso de éxito es la creación de la Unidad de Ética y Transparencia en la Dirección Nacional de Vialidad, que hicimos junto con Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, y que ha generado
mejores prácticas de transparencia en vialidad, reportes internos, suspensiones y también cesantías y denuncias penales respecto no solo de los más altos funcionarios de vialidad, sino también de la línea intermedia vinculada a lo anterior. También es importante decir, Luis, porque si no pareciera que, y esto yo creo que hay que mantener la calma frente a este caso, que se han tomado muchas medidas, incluso legislativas. El Congreso el año pasado aprobó la ley que responsabiliza a las empresas por la corrupción. ¿Qué queremos decir con esto? Que a partir de ahora y desde el 1 de marzo que entró en vigencia esta ley, las reglas de juego para las empresas son completamente distintas frente al sector público. Tienen obligación de denunciar o de autodenunciarse, tienen que tener programas de integridad y cumplimiento de reglas de transparencia y buenas prácticas dentro de las propias empresas, y esto significa una reconversión completa de cómo las empresas argentinas se presentan hoy, no solo en una licitación, sino también frente al mundo para contar una historia distinta. Así que acá hay una historia sobre el pasado, que es la que está en los cuadernos, pero también hay un trabajo que ha habido de parte del gobierno e incluso con sectores de la oposición en el Congreso para generar nuevas reglas para las licitaciones en la Argentina. Hace un tiempo te pregunté si Cristina debería estar presa. Y hay una discusión política sobre todo, ¿no? Dicen, creo, los estrategas de campaña de Cambiemos, que no le conviene a Cristina presa porque le conviene competir, que se presente como candidata a presidenta, que esté debilitada y que eventualmente le gane Macri. Pero desde el punto de vista procesal del análisis de la Oficina Anticorrupción, ¿Cristina ya debería estar presa o por lo menos sin fuero para ser sometida? Bueno, la Oficina Anticorrupción siempre me dicen, y yo hay veces que separo porque hay alguna opinión que puede ser personal, pero otra es institucional. En la Oficina Anticorrupción lo que se celebra en términos, lo digo muy entre comillas, pero en general son los fallos, los condenatorios, cuando hay condena, no las prisiones preventivas. Por supuesto que ha habido en los últimos tiempos algunos cambios vinculados a decisiones de la Cámara Federal respecto de cuando hay personas con suficiente poder y capacidad de influenciar en una investigación judicial, se puede librar una orden de prisión preventiva, sea quien sea la persona. En el caso de la senadora, el fuero. Yo cada vez que discutimos esto de la prisión preventiva, que me parece buenísimo discutirlo, no puedo ir preso hasta que la sentencia esté firme, dicen algunos. Yo te recuerdo que el 70% de los que están hoy en presos, delitos comunes y otros delitos, no tienen sentencia. Sí, pero digo, es un dato. También es cierto que hay un montón de personas con prisión preventiva solo en la causa de los cuadernos, ¿no? Lo acabamos de decir, más de 15 personas. Creo que son 17. Entre funcionarios, empresarios, que también este es un dato, ¿no? Es la primera vez que la mira de la justicia recae fuertemente sobre el mundo privado argentino, digamos, el mundo privado de verdad, lo que uno podría llamar el establishment empresario argentino. Yo lo defino como el poder permanente. Como vos citaste tu libro también anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí hay una oportunidad. Yo creo que frente a todas las crisis que pueden generarse, acá hay una oportunidad de mostrar un cambio en muchos sentidos. Y sobre todo, yo hablo cada vez más hacia el sector privado de la Argentina. La ley de responsabilidad de las personas jurídicas en los casos de corrupción es una oportunidad para la transformación de las empresas argentinas, para actualizarse a las reglas del juego del mundo, porque el mundo hoy compite con transparencia, no se compite de la mala manera, y además para cambiar su reputación, ¿no? Que la reputación del empresario argentino de alguna forma también tiene que ver con la reputación del país. Tener un ex vicepresidente preso o expresidentes sospechados e incluso condenados por corrupción le hace mucho daño a la Argentina. Entonces, en ese sentido, más allá de que es importante que las causas judiciales avancen rápido y vayan a juicio para que se sepa la verdad, porque los expedientes penales son solo públicos para las partes, pero no para la gente. El juicio oral nos da la oportunidad a todos de ver qué es lo que pasó en cualquier caso de corrupción. Entonces creo que la oportunidad aquí es para mostrar que se ha hecho, y por eso este trabajo de la última semana de contar en organismos internacionales y también con actores institucionales importantes en Washington, todas las reformas legales y administrativas que se hizo en la Argentina, también los pendientes que nos quedan, la nueva ley de ética pública, mejorar algunas cuestiones procedimentales de la administración vinculadas a las contrataciones públicas en términos más generales para consolidar las transformaciones, siempre quedan pendientes y es importante acelerar en ese sentido, y contar esta historia de que la Argentina estuvo sumergida en la corrupción, sí, pero que los argentinos han elegido vivir de otra manera.
Esperemos que sea para bien. Gracias, Laura Alonso, por estar.